esta segunda plática. El día de ayer profundizábamos un poco de una forma piadosa y de una forma litúrgica en los oficios que vamos a llevar a cabo en estos días. Hoy corresponde entonces el día Viernes Santo. Ayer profundizábamos en el jueves y hacíamos una exposición litúrgica. Al principio platicábamos que no solamente íbamos a ver con ojos de piedad esto, sino también litúrgicamente, para que entendamos las ceremonias de la Santa Madre Iglesia, el espíritu con el cual fue confeccionando la Iglesia estas ceremonias, para que no nos pasen de noche, que no pase lo que Dios quiera que no, pero muy probablemente acaba de pasar en la lectura de la Pasión. Que mucha gente, muchos de ustedes no tienen misal, no han conseguido alguno, y bueno, estamos viendo el techo, el piso, un lado, a ver a qué hora se acaba el cura de leer ese texto tan largo. Entonces es una pena, porque estamos desaprovechando esta santa meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos que han cambiado, que han trocado almas de paganas en santas, entonces no hay que desaprovechar eso. Así que hoy vamos a ver, entonces, siguiendo esta cronología de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la llamada antes para liturgia, la ceremonia del Viernes Santo. Nos vamos a imbuir en el misterio de la pasión. Vamos a reflexionar un poco con ojos piadosos, con los ojos del alma, como decíamos ayer. Ver, sentir, escuchar con el alma, transportarnos a ese lugar, usar todas las potencias del alma, memoria, entendimiento, voluntad, traer a la mente esos lugares que nos han quedado en la memoria, traerlos con nuestra voluntad, adentrarnos en ese momento, tratar de escuchar el método ignaciano básicamente, tratar de escuchar, de ver, sentir. Esta gente que estaba con nuestro Señor, ver con nuestros ojos, los ojos del alma, ver a Cristo escarnecido. Entonces el día de ayer estábamos reflexionando, viendo qué significaba la ceremonia después de la Santa Misa de mañana, de pasado mañana, de la institución de la Eucaristía, del Jueves Santo, qué significaba ese paso de Cristo entre nosotros, el paso al monumento, qué significaba que quedara Cristo en ese lugar esperándonos. Entonces hoy vamos a ver esta función litúrgica, que no es una misa. Antiguamente se llamaba la misa de los presantificados, ya no. Después de la reforma de Pío XII en 1955 ya no se llama misa, porque no es una misa. Lo del Viernes Santo no es una misa, tiene el esquema más alejado de la Santa Misa incluso. No es una misa, es una acción litúrgica, se llama, cargadísima de simbolismo precioso, un simbolismo profundo, que nos va a pasar de noche, nos va a pasar adultos y no conocemos a qué se refiere. Entonces esta santa ceremonia consta de 4 partes: las lecciones o profecías, las oraciones solemnes, la adoración a la cruz y la Santa Comunión. De esas partes se compone. Entonces la Iglesia quiere que hagamos esto con la mayor solemnidad posible, porque no es cualquier día, ni siquiera cualquier solemnidad. Es el día de nuestra redención, el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos quiere hacer sentir ese momento en el que Cristo se ausenta. ¿Y cómo lo hace? Suspendiendo el santo sacrificio. No hay misa en ese día. Incluso normalmente cuando hay una misa pública en la capilla, otro sacerdote la dice. Por ejemplo, un señor que dice la misa diaria cuando está acá en México, su servidor la dice en solitario. Siempre decimos misas, menos en días como estos. Se suspende el santo sacrificio de la misa. Si ustedes van a misa, no hay misa de Viernes Santo. Hay solamente esa liturgia que rezamos en la tarde. Entonces, hoy es el único día que vemos el altar desnudo. Lo vemos completamente desnudo al altar. Eso se me pasó comentar ayer. Después de que el sacerdote va al monumento y deja a nuestro Señor allá solitario, regresa y empiezan los ministros inferiores, los monaguillos acólitos, a desnudar el altar, mientras el sacerdote reza el Salmo 21, si mal no recuerdo, en el que repite nuestro Señor en la cruz. Se sortearon mis vestiduras, y es cuando recordamos ese momento en el que Cristo es despojado de sus vestiduras para ser introducido en la cárcel. Entonces ahí, mientras el sacerdote lo canta o lo reza, ese salmo, los ministros inferiores, los monaguillos van desnudando el altar. El altar, recuerden ustedes, que es la representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el sacerdote lo besa, además de las reliquias que hay siempre, que debe haber en un altar. Es el cuerpo de nuestro Señor, por eso el sacerdote lo besa devotamente. Entonces queda desnudo el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo en la cárcel, desnudo de sus vestiduras habituales, puesto un
manto encima, un manto burdo encima y oculto ante los ojos de la gente. Lo mismo pasa. Por eso hoy, al entrar el sacerdote, cuando empieza la ceremonia, vemos que llega todo el séquito. Al final el sacerdote llega y se postra en el piso, se avienta al piso el sacerdote y se queda ahí orando durante unos minutos en reparación. Acuérdense que decíamos ayer que la iglesia quiere reparar todas las ofensas a nuestro Señor, los ultrajes de la pasión. Entonces lo que hace el sacerdote es, en vista de Cristo muerto, de Cristo escarnecido, se tira al piso y empieza en esa actitud de adoración, de humillación, que no hay otra. ¿Quién puede ir más allá del piso? Es el gran sacrificador que es el sacerdote, se postra en el piso, revestido de ornamentos negros. Ahí duramos unos minutos suplicando a nuestro Señor reparación, que nos ayude a reparar santamente por esos ultrajes de la pasión. Hagan lo mismo ustedes. En ese momento que ven que el sacerdote se postra, traigan a la mente lo que vamos a reflexionar hoy, estas reflexiones piadosas de la pasión y nuestros pecados especialísimamente. Señor, te debo tanto, ayúdenme a reparar, y empiecen con ese soliloquio con nuestro Señor. No soliloquio, con ese diálogo con nuestro Señor, porque no hablamos solos, hablamos con Dios. Entonces llega el sacerdote y así suplica misericordia al Dios escarnecido durante un momento. Después se incorpora el sacerdote y empiezan las lecciones. Son 2 trozos de los profetas del Antiguo Testamento y la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Entonces, les repito, no hay que quedarse viendo, busquen un misal, pregúntenos a nosotros, incluso si les podemos conseguir algunos, si tenemos alguno por ahí, para que vayan siguiendo ese relato de la pasión y entiendan esos preámbulos que pone la iglesia. Entonces, primero nos habla de la insuficiencia de los sacrificios de Efraín, de Judá, que eran figuras del nuevo sacrificio y que no apaciguaban la ira de Dios. No apaciguada, el que los judíos sacrificaran un becerro era un signo de sumisión, de súplica, del perdón de sus pecados, pero no apaciguaba la ira de nuestro Señor. Únicamente podía alcanzarles el perdón en razón de este nuevo sacrificio que vamos a escuchar en la pasión. Además, una pasión preciosa. Personalmente me gusta mucho por lo vivo de esta pasión. ¿Por qué? Porque le vivió San Juan. Todos los evangelistas tal vez no estuvieron, algunos seguramente, otros no sabemos, pero San Juan lo vivió a un lado de María Santísima. Nadie se lo contó, él mismo lo estaba viendo y él mismo lo plasma ahora, y es lo que la iglesia quiere que relatemos. Antes se cantaba, cuando había 2, al menos diáconos, los sacerdotes, se cantaba la pasión, se hacía más larga, pero es bellísimo. Únicamente por la situación actual, su servidor es el que la va a rezar. Entonces ahí nos habla del sacrificio que sí hace reparación, el Cordero Inmaculado, que prefigura el Cordero Pascual. Entonces, después de la lectura de la pasión, se sigue la lectura de las lecciones, sigue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ese relato de San Juan. Entonces, como es extensa, hay que irse al misal y empezar a oír con lo que relata el santo, a ver lo que describe con los ojos del alma, a escuchar, a sentir, a ver a Cristo destrozado y colgado en la cruz, mediando por todos los hombres, a nuestro Señor jadeante desde la cruz, elevando al Padre Eterno súplicas mezcladas con sus lágrimas y con su sangre. Eso hay que ver en ese momento. Entonces, lo mismo hace la iglesia, eleva súplicas a nuestro Señor. En ese momento, acabada la pasión, ahora hace lo mismo la iglesia, eleva oraciones para que las escuche nuestro Señor. Se cantan esas oraciones, en el caso de sus servidores se medio cantan, pero ahí empezamos. Y aquí hay una situación, voy a hacer un paréntesis, queridos fieles. No iba a sacar este tema otra vez, porque lo quería sepultado, pero bueno, ya llegaron a sin buscarlo, fíjense ustedes, llegó otra vez a oídos de su servidor que hay un revuelo por lo que pasó el año pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, ustedes saben que en todos los textos litúrgicos hay rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Viene de rubrum, rojo. Son esas, si alguna vez han visto en sus misales o algo, son esas letras rojas que no se leen en voz alta. Únicamente son para que el sacerdote las lea, porque son instrucciones que hay que llevar a cabo. No se leen en voz alta, únicamente es para que yo la lea, el sacerdote la lea, y lo negro sí se dice en voz alta. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que hay una reforma que se hizo a la Semana Santa en 1955 por un papa. No fue un falso papa, no fue el último papa de la Iglesia Católica, su Santidad Pío XII. Entonces, este es un ordinario de la Semana Santa de 1956, directísimo, ¿no?
al toque se sacó esta nueva reforma. Aquí está el escudo del Papa Pío XII. Entonces, ¿qué sucede? Queridos fieles, en esta reforma de Pío XII, las famosas oraciones, la oración a los judíos, se canta. Hay unas razones poderosísimas por las cuales la Iglesia no lo hacía antes. Porque todo, y vean ustedes el tono de estas pláticas, vamos viendo la obra horrorosa de asesinato que hicieron los judíos hacia nuestro Señor Jesucristo, el pueblo vencida. Decíamos ayer, esa raza que es la primera merecedora que el mundo entero escupa sobre ellos antes de que ellos escupan sobre Cristo. ¿Entienden? Ellos sus salivas manchaban el rostro de nuestro Señor y eran dignísimos ellos, de que el mundo entero escupa sobre ellos. Entonces, claro, la Iglesia viendo eso, no le daba el canto a la oración de los judíos. Y tampoco, la otra parte, recuerden ustedes que hacemos una genuflexión, nos hincamos y nos levantamos. El famoso flectamos lleno al debate. La Iglesia no lo hacía por el horror que sentía al recordar que los judíos hacían esas inclinaciones ante Cristo, burlándose, salve el rey de los judíos. Es una razón muy poderosa. Pero ¿qué sucede? Si un papa, queridos fieles, lo dice, se obedece. Si ustedes ven acá, hay una partitura, estas figuras que nos dicen cómo hay que cantarlo. Aquí dice pro conversión a Judeorum, por la conversión de los judíos. Se canta, ¿entienden? No es opcional. Hay otras cosas que sí son opcionales. Esto, por ejemplo, lo que se llama el prefacio, la preparación al canon, a la consagración de nuestro Señor. Acá lo dice, prefacio de la Santa Cruz sin canto, y viene sin esas figuras. Es opcional cantarlo o no. Pero esa parte, queridos fieles, esa parte de la oración de los judíos, aquí dice que se cante y no da otra opción. Entonces, tiene que cantar y además acá abajo dice, flectamos genua levante. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo, qué feo, me voy a quitar, yo no puedo hacer eso. Ningún obispo incluso. Nadie es autoridad competente para cantar una parte así del ordinario de la misa. Ni siquiera un obispo, ¿entienden? Ni aunque tuviera jurisdicción ordinaria, que tuviera su diócesis, ni aún así se puede. ¿Por qué? Porque si empezamos a decir, esto a mí no me gusta, lo voy a quitar, y lo voy a quitar, vamos a acabar con esa rama sedevacantista que dice que el último papa válido fue Gregorio XVI. Ni Pío XII, ni Pío XI, ni Benedicto XV, todos inválidos. El que fue Gregorio XVI. Así vamos a acabar. Y con la liturgia toda cercenada, no podemos hacer eso. ¿Entienden? Entonces, si queremos ser obedientes, eso se canta, eso se hace. ¿Qué pasa? Lo platiqué con un señor y este año lo voy a hacer como habitualmente se hacía, para evitar el escándalo de esas personas. El escándalo de ellos que hicieron un revuelo. Una persona que muy prudentemente llegó a la sacristía al toque, terminando la ceremonia, me dijo, oiga, que eso no se omitía el canto, no se omitía el flectamos ya, bueno, sacamos esto y le dije, mire qué dice. Entonces, para otras personas que no vinieron con su oídos, hicieron un revuelo. Entonces, que es judío, imagínense ustedes, aquí están mis padres, qué judío es. ¿Entienden? Entonces, este año, para evitar ese revuelo, ese escándalo, se va a omitir ese canto. Pero sepan ustedes que si queremos ser obedientes a lo que nos dice la Iglesia, tenemos que hacerlo. Y en la Iglesia, en voz de Pío XII, no, oiga, pero yo creo que usted crea lo que quiera. Lo que se tiene que hacer es lo que dice aquí. ¿Entienden? Entonces, por este año, posteriormente también, para evitar el revuelo de esa gente, se va a hacer como se hacía antes de la reforma. Pero tengan en cuenta eso, bueno, sepan, uno no puede arrancar de la liturgia lo que se le haga feo. ¿Entienden? Entonces no podemos hacer eso. Así que siguen estas oraciones solemnes en las que todo el mundo entra, hasta los paganos, hasta los judíos, todo el mundo, y le suplicamos a nuestro Señor que lo oiga. Nuestras necesidades en general entran también en esas oraciones. Entonces la forma y el texto, según ustedes, son antiquísimas, del siglo II, todas, así que todos entramos en, absolutamente todos. Entonces, después de las oraciones sigue la adoración de la cruz, el centro de esta ceremonia, la adoración a la cruz. Hoy en día ese término es muy criticado con la proliferación de las sectas. ¿Cómo van a adorar una cruz?, dicen ellos. ¿Cómo van a adorar un pedazo de yeso? Efectivamente, no lo hacemos. La adoración, lo que se llama latría, de ahí viene la palabra idolatría, adorar ídolos, figuras, este es un pecado horroroso, va contra el primer mandamiento, pero no lo cometemos. Bien lo saben eso, ya no lo he escuchado mucho. Nosotros no veneramos un crucifijo, un pedazo de yeso, creyendo que ahí habita la divinidad, que ahí habita San Pedro, San Pablo, nuestro Señor. Mentira.
Que en la práctica pase tristemente lo contrario es otra cosa. Esa gente que muy piadosamente, no es con un ánimo de idolatría, pero piadosamente le ponen hasta calcetines al niño Dios. Y no se los quites que le va a dar frío. Es un pedazo de yeso, no habita ahí nuestro Señor. Es más bien por una cuestión de piedad, de ternura hacia el niño Dios, pero realmente el católico no cree que por la bendición que da el sacerdote se apodere nuestro Señor de ese pedazo de yeso, pedazo de madera y que habite algo ahí. No, Señor. Para nada, eso es idolatría. Entonces, cuando nosotros damos ese señal de la cruz, ese señal del beso a la cruz, a ese crucifijo, no estamos viendo a la cosa en sí misma, sino a la realidad a la que nos remonta. ¿Entienden? No recae nuestra veneración sobre el yeso, sobre la madera, recae sobre a quien representa. La iglesia, sepan ustedes que esta ceremonia inicia cuando Santa Elena, Dios le revela dónde está la Santa Cruz, los restos de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le revela, hace un milagro la Santa Cruz y empieza la iglesia a dar la veneración a todos. Entonces una vez al año, ¿cuándo? El Viernes Santo. La iglesia iba y veneraba esa Santa Cruz dándole un beso. Pero ojo, no caía ese beso sobre la madera, sino también hay que besar esto, si lo bendigo, no Señor. Recaía en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que había bañado ese madero. Y eso sí es un objeto de adoración, porque es Cristo mismo, Dios. Entonces, el verdadero objeto de adoración era la sangre de nuestro Señor. Pero como la cruz no se puede distribuir por todo el mundo, la iglesia lo que hizo es imitar ese gesto, tomando una sagrada imagen de Cristo nuestro Señor y dándola a venerar de esa manera. Entonces, yo no adoro ese trozo de madera, yo no adoro ese trozo de yeso. Yo me dirijo a esa imagen en cuanto que representa una realidad distinta, que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo eso, nos acercamos devotamente a besar la Santa Cruz. Para eso llega el sacerdote revestido de ornamentos negros, entramos otra vez, llega por acá con la cruz cubierta. Entonces se ubica el sacerdote en esa primera grada y descubre una parte de la cruz, descubre una partecita solamente, situado en ese lado, y en un tono, sepan ustedes que se van cantando a tonos distintos, primero más grave, menos grave y más agudo. Entonces empieza primero el sacerdote descubriendo la parte alta de la cruz y empieza a cantar lo que ya hemos escuchado. He aquí el madero de la cruz del cual pendió la salvación del mundo. Y responde el coro, venid y adoremos. Esa primera adoración, esa primera invocación representa la primera predicación de los apóstoles, cuando ellos todavía estaban aún sin recibir el Espíritu Santo, encerrados todos juntos, hablando de qué era lo que había prometido nuestro Señor. No se lo mostraban al mundo, entre ellos hablaban. Acuérdense que la iglesia repara. ¿Qué hace? Reparar con eso los ultrajes del juicio de Anás y Caifás. En la madrugada, injusto, inválido aquello. En el silencio de la madrugada se pusieron a juzgar a nuestro Señor y además mal, falsísimamente. Entonces, entre ellos son los discípulos escondidos de los judíos. Eso representa esa primera invocación. Después el sacerdote va a la grada superior, a la última grada de aquel lado, y vuelve a descubrir uno de los brazos de la cruz y vuelve a cantar en un tono más agudo y con más fuerza vuelve a cantar esa invocación. Eso representa la predicación de los apóstoles ahora a los judíos, ya llenos del Espíritu Santo, donde resuena ya el nombre de Cristo en medio de la sinagoga que lo condena. Y ahí la iglesia lo que hace es reparar ese momento en el que Cristo es mostrado en el pretorio frente a los judíos. Eche o he aquí el hombre. Ahí nuestro Señor quiere ser reparado por esos ultrajes con esa segunda invocación. Y hay una tercera, una última, que es donde el sacerdote se ubica en medio de la grada superior y ahora sí descubre enteramente la cruz y canta en un tono más alto, en el más agudo, en el más triunfal. Una vez repite eso a todos, a los oídos de todos llega esa nueva invocación. Y eso representa la predicación al mundo entero. Cuando es rechazado nuestro Señor por los judíos y ahora sí al mundo entero, a los que no somos judíos, a la gentilidad, se demuestra a Cristo. Y ahora ya sin velos. No es un Cristo vendado, no es un Cristo amortajado, cubierto en mortajas. Ahora es un Cristo enteramente visible, un Cristo visto por todo el mundo, solemnemente expuesto a ese instrumento. Ahora quiere ser mostrado al mundo y llamado a la adoración. Y con eso repara la iglesia cuando Cristo estaba en la cruz. Cristo ahora expuesto delante de todos en ignominia,
ahora en la iglesia, expuesto delante de todos en adoración. Eso representan esas tres adoraciones, esas tres invocaciones. Acabado eso, pasa la gente a dar ese ósculo de veneración a la Santa Cruz, adorando ese misterio que nos dio vida. Si Cristo fue escupido, ahora es adorado con nuestros labios. Entonces finaliza esa solemne acción litúrgica del viernes con la recepción del Sagrado Cuerpo. Ahora antes veíamos que nuestro Señor pasaba, como decíamos ayer, envuelto, cubierto, pasaba en los brazos del sacerdote. Cristo antes pasaba hecho esclavo, ahora pasa hecho alimento. Regresa nuestro Señor en la procesión, solemnemente entra el divino sacramento. Antes lo vemos preso, hoy lo vemos ultrajado, hoy lo vemos muerto. Pasa nuestro Señor, simboliza eso. Cristo está vivo en la Sagrada Eucaristía, pero pasa ahora nuestro Señor por nuestro lado. La Iglesia nos invita a ver eso, un Cristo inmolado, un Cristo azotado, un Cristo ultrajado. Pasa ahora nuestro Señor hecho alimento para nosotros. Entonces en el altar se rezan algunas oraciones preparatorias, en las cuales está el Padre Nuestro, el Pater Noster. Los que venimos del modernismo recordamos que el Padre Nuestro se canta en todas las ceremonias. No se canta, también no solo se reza, se canta todo el mundo tomado de las manos. Eso jamás lo hace la iglesia, nunca. Además de ser ridículo, no es propio. ¿Por qué? Porque el sacerdote es quien eleva como sacrificador las oraciones al Padre Eterno. Pero el Viernes Santo sí lo hace. El Viernes Santo toda la feligresía reza el Padre Nuestro con el sacerdote, porque no es una misa. ¿Entienden? En ninguna misa los fieles rezan el Padre Nuestro, solamente el sacerdote. En esto que no es una misa, el viernes sí se reza el Padre Nuestro. Se reza con el sacerdote, los acólitos ya lo saben, únanse a ese Padre Nuestro. Únanse que ahora nuestro Señor quiere ser llamado. Ahí el sacerdote como sacrificador, claro que no empieza, pero hoy todos contemplamos a Cristo pendiendo de la cruz, ahora como nuestro Redentor. En esa cruz pendiente, y así como el gran intercesor ante el Padre, el gran intercesor de nosotros ante el Padre, le elevamos una oración, y la más perfecta de todas, el Padre Nuestro. Entonces únanse con el sacerdote a esta oración perfectísima que eleva la Iglesia. Entonces después prosigue la Santa Comunión y finaliza la liturgia de hoy. Con eso finaliza. Entonces, si ven ustedes, todo está centrado en la pasión del Verbo encarnado, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que la Iglesia nos invita a contemplar, a un Cristo, a un Jesucristo encarcelado, lacerado, escupido, humillado. Eso es el objeto de nuestras meditaciones. Y nos invita a verlo, por ejemplo, en la lectura de la Pasión todo el día, pero especialmente en el Via Crucis, en la lectura de la Pasión. Nos invita a nuestro Señor a verlo como si la Iglesia nos invita a ver a nuestro Señor como si fuéramos un jerosalamitano, un habitante de Jerusalén, que está ahí presente ante Cristo azotado, ante Cristo juzgado, presente entre la turba de la gente furiosa, pero no viéndome como un espectador, como un espectro que está por ahí observando todo, viéndome yo también como un autor de esa muerte, que eso lo somos al fin y al cabo, viéndome como un autor de esa gente que gritaba que Cristo fuera muerto. Cuando nosotros vemos ese acto de los judíos que nos indigna realmente, si amamos a nuestro Señor nos indigna la ceguera de esa gente al preferir a Barrabás que a Cristo, al preferir a un asesino que al dador de la vida. Es horroroso eso. Pero eso, queridos fieles, esa mala elección entre el tesoro de la tierra, el suspirado por los siglos, como decíamos ayer, el rostro que suspiraron los profetas durante 2000 años por ver, preferido a un ladrón y un asesino. A Cristo, queridos fieles, eso le dolió menos, mucho menos que lo que recibe de los cristianos, que lo que recibe de ti y de mí. Mucha menos me hizo en el corazón eso que hicieron esta gente, porque ellos eran irredentos, ellos no estaban redimidos. Y ese Cristo rechazado por ellos es el mismo que rechazamos nosotros, pero tú y yo sí somos redimidos. Ellos no sabían, la mayoría puede ser la mayoría sabía de la divinidad de nuestro Señor, pero había que no. Había que un odio diabólico lo movía, porque el infierno entero estaba suelto contra nuestro Señor. El infierno entero se fue detrás de Cristo. Había gente que con una hazaña diabólica, pero no sabían que Él era el Mesías. No creían incluso algunos. Nosotros sí creemos y sabemos. Sabemos que ese cuerpo rechazado por Él es el que habita en nosotros por la gracia. El mismo que nos ha sacado de una secta modernista,
que nos ha dicho dónde están sus sacramentos, cuál es su doctrina, los medios para santificarnos, mucho mejor y más fácil. Que nos ha mostrado que quiere ser acompañado por nosotros, donde realmente habita el mismo que nos ha dado esa gracia, el mismo que sabemos que nuestra mente, nuestro cuerpo quedan consagrados, en mi caso por el sacerdocio, en el caso de las hermanas por la profesión, en el caso de ustedes por la gracia, por el bautismo, consagrados al Cristo que penetra nuestra mente. Imagínense ustedes, pensando en el juicio de un sacerdote, que es horroroso. Cristo usa el cuerpo del sacerdote para personificarse y obrar en él. Está consagrando Cristo usando los labios del sacerdote. Por eso lo dice, el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo. El sacerdote dice, este es mi cuerpo. Tomando Jesucristo los labios del sacerdote, obra lo que llama la iglesia en persona Cristo. Imagínense la indignidad de aquel que se digna usar nuestro Señor su cuerpo, usar sus labios, usar su voluntad. Se digna nuestro Señor hacerlo y ser rechazado de él, ser preferido a Barrabás. Y eso es algo horrorosísimo, queridos fieles. Nosotros repitiendo lo que dijeron los deicidas. El Santo Evangelio dice algo horroroso, que la gente gritaba, quítanos a este y danos a Barrabás. Lo mismo, la personificación perfecta de un alma en pecado. Quítame este que traigo por la gracia y dame a Barrabás. Dame al homicida, dame al traidor, dame al demonio. Quítame este que tengo en el alma, que es Jesucristo, que derramó su sangre por mí, que pensando en mí recibió cada azote, y dame a su enemigo, dame a Barrabás. Que lo grite un cristiano es indignísimo, queridos fieles. ¿Qué mal nos hizo Cristo? Piensa tú qué mal te ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que había inocente, él no tenía inocencia, él era la inocencia misma, cosa que hasta Pilato, un hombre que no era judío, un hombre que no tenía ninguna clase de fe, que era pagano, él vio esa inocencia de Jesucristo. Lo veía y le preguntaba al pueblo, el hombre aún así no comprendía la rabia bestial de los judíos. ¿Por qué lo quieren crucificar? ¿Por qué lo quieren muerto? Y para librarlo de su muerte inventa un suplicio. Vean ustedes, no había justicia en ese hombre. El hombre razonó, este es inocente, pero lo voy a mandar a que lo azoten, que lo castiguen y después librarlo. Absolutamente injusto, indignantísimamente injusto. Si era inocente, estabas viendo la inocencia, ¿cómo lo mandas castigar? ¿De qué? Y los judíos se gozan en ese castigo de nuestro Señor. Ellos lo que le querían hacer era matarlo, y encima desgarran sus carnes para después matarlo. Nuestro Señor ve en ese momento cuando es atado a la columna, enfrente de todos, casi desnudo Cristo, atado a sus manos, y empieza a ver a un lado de él que empiezan a traer los flagelos, los látigos, los hierros, las varas rematadas por bolas de plomo. Empieza a ver con los ojos de su cuerpo lo que había visto en su eternidad en Getsemaní. Eso mismo empieza a ver que traen un lado y son para él. Dice San Alfonso que si nuestro Señor Jesucristo se hubiera encarnado solamente para recibir uno solo de esos azotes, solamente para recibir uno, nosotros aún así seríamos deudores perpetuos. Perpetuamente nosotros como cristianos debemos vivir en un amor inflamadísimo y una penitencia perpetua, un agradecimiento total a un Dios que se dignó encarnarse para recibir un azote. Cristo no recibió uno, cientos de ellos reciben nuestro Señor. Hay quien se plantea que Cristo había recibido 39 como San Pablo. No, eso es una costumbre judía. Cristo recibió cientos porque quien lo azota es un soldado romano que no tiene fe, que no tiene ni siquiera fe judía. Y encima, viendo que cada azote la turba se enardece y pide más sangre y más crueldad contra ese hombre, se vuelven locos como perros rabiosos frente al gran inocente. ¿Por qué? Porque la sinagoga entera, el infierno entero estaban desatados contra Cristo. Y nuestro Señor rodeado de verdugos, y esos verdugos rodeados de gente que lo quería muerto a Cristo, que lo quería despedazar. Y después de ese tiempo queda nuestro Señor reducido a una masa de sangre. No se le llama forma a nuestro Señor. Pierde su aspecto humano, queda con un cuerpo leproso, bañado desde el primer cabello hasta la planta del pie, lleno de llagas de pies a cabeza. No se le llama forma de hombre. Se confundían sus cabellos con la sangre, con las llagas. No se le llama forma de hombre. Y ahora, después de ultrajarlo de esa manera, a matarlo. Ahora matarlo.
No contentos con dejar así charcos de sangre y pedazos de carne en el piso, ahora quieren matarlo, quieren hacerlo caminar a nuestro Señor por esas mismas calles que unos días antes había caminado glorioso. Alabado sea y ahora muerto sea crucificado, en un estado miserable. Y esta gente habría querido desnudar a nuestro Señor para mayor humillación y pasearlo así. Pero quisieron por ponerle su vestidura, porque su rostro, queridos fieles, su rostro y su cuerpo estaban desfigurados. No se sabía quién era ese hombre que estaba caminando por ahí. Casi ciego, desfigurado, no se le hallaba figura humana. Entonces esta gente quiso que cuando menos por sus vestiduras fuera reconocido ese Cristo, que alababan unos días antes, y ahora verlo en ese estado miserable, si no era por su rostro desfigurado, cuando menos por sus vestiduras fuera reconocido Cristo. Y empieza a caminar nuestro Señor, no solo con sus plantas desolladas, sus carnes abiertas, sino con una cruz encima. A cada paso, una caída, y a cada caída levantado a patadas nuestro Señor. Y viéndolo así, moribundo, casi ciego, sangrado, todo desollado, jadeando, temblando Cristo, no los hacía compadecerse, ni así se compadecían. Al contrario, encendían una rabia diabólica contra nuestro Señor, que nos inspiraba más insultos, más escupitajos, más ultrajes. Y se obligaron al cirineo a que le ayudara con la cruz. No fue por compasión, fue porque temían que se muriera ahogado en su propia sangre. Temían que terminara agotado y muerto antes de clavarlo en la cruz como un animal, como un maldito. Eso era lo que temían ellos. Y llega nuestro Señor al final, agotado, deshidratado, desangrado. Llega el Redentor al sitio de su pasión, cargando el mismo instrumento que le iba a matar. Al toque entonces lo desvisten. Dice San Alfonso que al arrancarle sus vestidos, arrancaban también pedazos de llagas que estaban clavadas ahí. Esas telas fueron tanto tiempo, tantas horas secándose sobre sus sacrosantas llagas, se habían secado, pues se las trajeron esas llagas, trozos de carne, arrancándole sus vestiduras. Y todo delante de María Santísima. Imaginen eso, sabían quién era esa mujer. Y se encarnizaba su odio y más lo insultaban, más lo bofeteaban, lo golpeaban. Delante de los ojos de nuestro Señor. Y al llegar el Redentor glorioso, lo tiran ahora sí sobre la cruz. Nuestro Señor extiende como manso cordero sus miembros sobre ella, unos miembros que estaban deshechos, hasta donde sus tendones desgarrados le permitían estirarse, pero ellos no contentos con eso, toman sus miembros y los estiran, como si fuera un animal, los estiran y empiezan a tomar los clavos. No es suficiente para ellos eso, y dislocan esos sagrados miembros de nuestro Señor. Y así estirados, toman esos clavos y filan. Y ese ruido seco del metal atravesando el metal, desgarrando sus huesos, sus nervios, su carne, entrando en la madera, ese ruido seco se expande por todo el monte Calvario y llega hasta los oídos de María Santísima. Llega hasta los oídos de María Santísima, Nuestra Señora, que está a unos pasos. Apenas pudiendo Nuestra Señora ver con sus ojos, porque están nublados en lágrimas, contempla ahora en esa cruz ese cuerpecito que ella misma abrazaba. Los brazos que la buscaban Nuestra Señora, esos bracitos ahora destrozados, tratados como la peor escoria que pudiera haber. Después de eso levantan la cruz con violencia. Cristo ya clavado en esa cruz, levantan y arrojan sobre ese agujero que hicieron en el piso para que pudiera estar suspendida la cruz de nuestro Señor. Y al toque sus manos y pies sienten ese latigazo de todo su peso sostenido por ellas y todo el peso de la cruz sostenido. No encuentra reposo nuestro Señor. 3 horas está agonizando, 3 horas. Imagínense eso, 10 minutos de esa tormenta, cualquiera lo matan. 3 horas está nuestro Señor en la cruz. Si sus sagradas espaldas se recuestan sobre la corteza de la cruz, entra esa corteza en las llagas que estaban abiertas en su espalda. Si dobla sus rodillas, los clavos abren otra vez sus manos y las desgarran. Siguen rompiendo carne, nervios. Y si recarga su cuerpo sobre sus rodillas, si recarga sus pies, los huesos de sus sagrados pies, de sus sagrados empeines se abren de nuevo y las heridas se desgarran. No hay descanso para nuestro Señor. No
No hay un solo momento de descanso y de tanto en tanto tiene que moverse Cristo para tomar un poco de aire, desgarrando sus carnes a cada vez. 3 horas colgando en ese sol calcinante nuestro Señor. 3 horas ante la ignominia de la gente. Y María Santísima viendo cómo se reseca la sangre que corre, que no deja de correr por el madero de la cruz. Y esa sangre cae al piso y se mezcla con salivas de la gente que estaban sentados como buitres esperando que Cristo muriera. Y de tanto en tanto se paraban y empezaban a escupir de la cruz, ante la cruz, insultándolo, viéndolo morir. Empiezan a repartir la ropa de nuestro Señor delante de los ojos de María Santísima, casi cegados por las lágrimas, ante los ojos de Cristo, que no podía sostener más su cabeza. Empiezan a repartirse como si éste hubiera muerto nuestro Señor, y con el corazón tan destrozado como su cuerpo, baja la cabeza nuestro Señor y ve que no hay nadie. Después de que esos ojos vieran turbas 5,000 hombres en torno a él, buscándole, persiguiéndole para escucharlo, ahora no ve a nadie. María Santísima y otros más, no ve a nadie, está solo nuestro Señor, no ve a sus discípulos, no ve a nadie. María Santísima y otros pocos. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo grita, sale de sus labios lo que merece el pecado, el abandono total de Dios. Y lo resiente nuestro Señor Jesucristo. Cristo testimonia que se hizo pecado, como dice San Pablo a los Corintios, se hizo pecado. Tomó todos los pecados cometidos y por cometer y los asume como propios y personales. Entiendan que no era algo simbólico, lo asume Cristo como si fueran suyos, propios y personales, para pagar por ellos. Y siendo el pecado lo que más ira y detestación arranca del Padre, ese manto de pecados le arranca un odio total del Padre eterno, un odio encarnizado al sumo bien. Esa es la palabra, queridos fieles: odio, detestación absoluta. Y así Cristo explica, Cristo muere. Y el mundo está indiferente, queridos fieles, indiferente. Si los hombres no temblaron, no se estremecieron, la tierra fue lo que lo hizo. La tierra les hizo ver lo que habían hecho con su Señor, porque las piedras sí obedecen a su Señor. Tembló la tierra en ese momento, tembló la tierra para que pudieran temblar los hombres. Y es el nuevo grito, así como le dijo nuestro Señor en Getsemaní a Judas, al Iscariote le dijo: hijo mío, ¿qué has hecho? Las piedras le gritaron a los hombres: ¿qué acaban de hacer? Mataron a quien venía a salvarlos, mataron al que los amaba. Y al expirar, los dolores de nuestro Señor cesan. Su cuerpo es abandonado por su alma y cesa el dolor, pero ahí es donde se agudiza el dolor de María Santísima, que es como una daga que entra vehemente, horrorosa y mortal, porque lo acaba de perder todo. Perdió a su hijo, lo pierde todo. En ese instante María Santísima siente que su corazón se destroza más, mucho más, que todas las bofetadas, espinas, azotes, clavos, burlas, blasfemias, porque su hijo estaba vivo, ahora se fue, ya no está nuestro Señor. Ansiaba abrazarlo María Santísima estando al pie de la cruz, pero cuando estiraba sus brazos volvían vacíos porque no podía abrazarlo. Quería consolar a su hijo clavado y suspendido por tanto insulto que recibía en la misma presencia de ella, escuchándolo todo Nuestra Señora. Y quería María Santísima que Cristo diera un consuelo en esos brazos que lo estrecharon antes, pero no podía. Solo se quedaba viendo cómo las carnes de nuestro Señor, que estaban amoratadas, se hacían cada vez más pálidas, vaciándose su sangre. Y así que ansiaba tener en los brazos a su hijo para que cuando menos en esos brazos expirara nuestro Señor. Y no pudo. Otra vez eleva sus brazos a la cruz y vuelven vacíos una vez más esos brazos a María Santísima. Y todo está consumado, queridos. Todo está consumado. Pues pensemos así nosotros, que esa pasión, queridos fieles, no solamente somos causa de esa pasión, nosotros teníamos que ser, nosotros somos los merecedores inmediatos de lo que padeció Cristo. Tú y yo tenemos que estar ahí, porque a él nada le obligaba.
ni razón de justicia, razón alguna, ninguna le obligaba a Cristo. Tú y yo teníamos que estar padeciendo eso por un pecado mortal. Y Él lo hizo por ti. Por eso, si de esa consideración de los dolores de nuestro Señor, si esa santa vista no nos mueve a cambiar de vida, ¿qué cosa sí lo va a hacer? ¿Qué cosa nos va a mover a cambiar de vida? A santificarnos. Si no me mueve ver si no destroza mi corazón, ver a Cristo padeciendo lo que padece, en ese estado horroroso en el que termina, ¿qué lo va a hacer? Y no el temor al castigo próximo, no el temor que no santifica, el temor que yo veo como cuando tengo una enfermedad, la muerte inminente, empiezo a llenarme del temor que he hecho. Eso no santifica, queridos. Eso alarma, produce un temor servil, pero no nos hace santos. No nos mueve a derramar lágrimas ante el crucifijo por lo que me dice, ante ese santo crucifijo por lo que le he hecho, sino por lo que merezco, y eso no sirve para santificarnos. Ese dolor de caridad, ese amor a nuestro Señor por lo que te hice, eso te hice, Señor mío, ¿cómo lo voy a volver a hacer? Por eso supliquemos en estos días, especialísimamente a María Santísima, a la vista de esos dolores de nuestro Señor, que nos haga sentirlos vivísimamente, y que esa compasión se quede perenne en nosotros, que no se esfume, que no llegue la Pascua y se nos olvida lo que hoy vimos en nuestra mente, lo que sentimos en nuestros adentros, lo que vio nuestra alma, y que nos mueva viendo esos dolores a dejar de producirlos, a no renovarlos. Por eso examinemos nuestra conciencia a la luz de la cruz, queridos. Este viernes acompañemos a María Santísima en sus dolores, en su soledad. Aprendamos de ella que ni el horror de su hijo, el horror de ver a su hijo destrozado, la alejó de la cruz. Ni siquiera eso. Sabía lo que iba Nuestra Señora, sabía lo que iba a escuchar, lo que iba a ver, y ni eso la alejó de la cruz. Pues que a nosotros nos pase igual, supliquemos esa gracia, que nada nos haga alejarnos de esa cruz salvífica, de ese camino de santificación, por amor a Dios. Si tanto lo hemos herido, empecemos a reparar, amándolo profundamente. Que Dios grabe esos sentimientos, esas santas resoluciones en nosotros a fuego, y que lo veamos así hasta nuestra vida. Vamos a terminar aquí esta conferencia. Anden meditabundos, graben estas imágenes en ustedes, lleguen a su casa, dense unos minutos o ante Cristo sacramentado, que mejor aquí, para ver de nuevo estas imágenes, para hacer santas resoluciones delante de nuestro Señor. No podemos quedar estériles, queridos fieles. Entonces renueven delante de Dios estos santos propósitos al mudar de vida, que solo Dios sabe si hoy vamos a llegar a medianos. Entonces nuestro Señor se digna en darnos esta gracia. Anden meditando estos días, recuerden esas penitencias que prometimos hacer hoy, especialmente en estos días santos. Nos supliquemos a Dios esa gracia, que Dios nos santifique a todos. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de todos recibimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere el principio del siglo. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos. Nuestras almas te queremos proclamando al Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar la bendición. Bendice Dio omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Que Dios los bendiga, tengan una